¿Viste cuántas historias increíbles hay alrededor de ti en este preciso momento? Como tú, muchos de nosotros hemos encontrado en Jesús una nueva esperanza. Esto es la iglesia. Esto es Selah. Descúbrela. Y ahora escucharemos la nueva serie Conexión con el pastor Abías Bañuelos. ¿Qué te parece si antes de empezar esta serie chocas tu mano con 3 o 4 personas y te das la oportunidad de conocerlos, te das la oportunidad de saber que hay personas que aman a Cristo como tú, que son igual de imperfectos que tú y que yo? Quizá tengan menos errores de los que yo tengo, pero Dios nos ama a todos por igual y habíamos creído en Cristo Jesús. Eso nos ha dado una nueva vida. Juntamos nuestras palmas para darle un aplauso a Dios en esta hora. Saben, por mucho tiempo Dios soñó con la iglesia. Por mucho tiempo Dios anhelaba que su iglesia se manifestara. ¿Te puedes imaginar la paciencia que tiene Dios? Que Él ya sabía que la manifestación más importante de su gloria la tendría la iglesia. Pero comenzó tratando con una familia, con una persona que después era una familia. Esa familia después se convertiría en una nación. Esa nación tendría un territorio, vendrían profetas. Pero el corazón de Dios, con el paso de los años, el paso de las décadas, el paso de los siglos, Dios estaba añorando que la iglesia se manifestara. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, me doy cuenta cuántas veces Dios, esto lo digo como una opinión, no lo tome como algo doctrinal, esto lo digo como una invención de mi imaginación, pero yo me imagino que Dios, aún desde el Antiguo Testamento, Dios aún desde el pasado, ya quería revelar el secreto de que estaba por cumplirse en Cristo Jesús. Era como que Dios tenía guardada una sorpresa y parecía que ya no se aguantaba, y de repente nos dejaba ver en el Antiguo Testamento destellos de lo que iba a ser la iglesia. Profetas eran usados por Dios para que vieran lo que iba a acontecer cuando Cristo viniera. El acontecimiento, el nacimiento de la iglesia no es algo que debamos de tomar a la ligera. Cuando Cristo Jesús nació en este mundo, que también nos muestra el nacimiento de la iglesia, una nueva etapa para los seres humanos, una nueva forma de relacionarnos con Dios y una nueva manifestación de Dios aquí a la tierra. Dice la Biblia que los ángeles cantaron: gloria sea a Dios en las alturas y paz a los hombres, buena voluntad para con los hombres. Qué impresionante es el acontecimiento del nacimiento de la iglesia. Es algo tremendo, es algo sorprendente. Y saben, porque la salvación iba a venir a la humanidad, porque una nueva gloria de parte de Dios iba a ser manifestada en medio de nosotros. Esa gloria, amigos, esa gloria es la iglesia. Es la iglesia a la cual tú y yo formamos parte. Iglesia no solamente es que nos reunimos un día a la semana para mirar unos cantos. La iglesia es la manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios de una forma sobrenatural. Y sabes, yo creo que en la actualidad mucha gente desprecia la iglesia, habla mal de la iglesia porque no conoce la iglesia. Dios no habla mal de su iglesia. Dios ama a su iglesia, con todas sus imperfecciones, con todas sus limitaciones, Dios tiene un amor increíble por la iglesia. Dios siempre busca que la iglesia sea edificada, sea levantada, sea limpiada. Y muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es solamente tengo que ir hasta allá a la calzada de las bombas, a una reunión el domingo en la mañana. Pero la iglesia es el poder de Dios manifestado en este lugar. Yo amo la iglesia. ¿Cuántos aman la iglesia? Levanten su mano. Voltea con tu vecino y dile: yo amo la iglesia. Yo amo la iglesia. Quizá vivamos en medio de una generación que habla mal de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros podemos comprometernos a siempre hablar bien de la iglesia? Levántenme su mano. ¿Cuántos hemos sido bendecidos? Da un aplauso a Dios por la iglesia. Yo amo la iglesia. De hecho, crecí en iglesia. Yo nací en un hogar cristiano, pero no solamente éramos cristianos de cada 8 días. Mis papás, siendo pastores, siempre nos involucraban en la vida ministerial. Desde muy chico yo crecí en un ambiente entre pastores, entre líderes, ministerios, voluntarios. Siempre el desafío de comprar un nuevo terreno, siempre con el reto de adquirir un nuevo instrumento para las reuniones de adoración, siempre programando actividades de evangelismo, siempre involucrado en la enseñanza. Toda mi vida estaba en la iglesia, pero recuerdo desde muy chico
que empezaron mis primeros pininos de entender lo que la iglesia iba a representar en mi vida. Quizá tendría yo unos 9 años, 10 años, cuando me subía yo a la azotea de la iglesia. Ya había acabado la reunión, pero me subía hasta la azotea con un grupo de mis amigos y nos subíamos en lo que nosotros creíamos era un pequeño grupo de estudio. Y ahí andaban 3 o 4 pirinolitas de 9, 10, 11 años a lo mucho. Y yo me paraba al frente y les decía: vamos a estudiar hoy la Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios y tratar entre todos de entender la Biblia. Vamos a comentar de ella. ¿Saben cuál era el problema? Que siempre hablamos en Apocalipsis. Y desde entonces el entendimiento del cuerno pequeño me persigue como una pesadilla, ¿no? Yo no sé qué es ese cuerno, pero abríamos y empezábamos a mirarnos todos a los ojos. Ahora, quizá no entendíamos todo, quizá no sabíamos todas las respuestas, no teníamos toda la experiencia, pero desde muy niño empecé a disfrutar de sentarme con otras personas y tratar de conectarnos con Dios a través de su palabra. Desde muy joven me di cuenta de la importancia que tiene que las otras personas bendigan mi vida, que Dios usa más personas sin importar nuestras limitaciones, nuestro propio poco conocimiento. Dios siempre usa a personas para bendecir nuestras vidas. Eso es la iglesia, la manifestación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, el desafío más grande de mi vida surgió en el mes de septiembre del 2007. Es el capítulo más impresionante de la vida de la iglesia en mi vida, porque en esa ocasión, en el año 2007, en el mes de septiembre, nació Selah. En la sala de una casa Dios nos visitó, Dios manifestó su gloria en medio de nosotros y hablamos. El Señor nos habló al corazón para hacernos entender que un grupo de jóvenes con muchas limitaciones y muchísimas carencias era la iglesia de la Ciudad de México. Dios nos había escogido para levantar una iglesia en la Ciudad de México que glorifique y que exalte su nombre. La verdad es que ha sido el desafío y ha sido sobre todo la experiencia más asombrosa de mi vida con respecto a la iglesia, porque la palabra Selah no es cualquier palabra. El significado de esa palabra, quizá usted ha venido poco tiempo a la iglesia o ya tienes mucho tiempo entre nosotros. El significado de la palabra Selah es tan poderoso, es tan pesado, que provoca en mí un sentido fuerte de responsabilidad, un sentido fuerte de expectación, un sentido fuerte de fe. La palabra Selah nos habla de un nuevo nivel de adoración. La palabra Selah era la palabra que el director de la alabanza en tiempos del rey David, cuando estaba el coro cantando un coro excelente, había momentos que estaban inclusive 24 horas diferentes grupos de músicos y de cantantes. El director del coro le decía, le gritaba al coro: ¡Selah! Entonces el coro y los músicos empezaban a alabar a Dios en crescendo, a una nueva dimensión. Subía la pasión, subía la fuerza, subía la adoración a un nuevo nivel. Y generaban cosas impresionantes. Era tan impresionante esa adoración, era tan impresionante esa alabanza, que aún los enemigos, los ejércitos enemigos, cuando querían atacar al pueblo de Israel, al escuchar esa adoración, se llenaban de miedo. Dígale a su vecino: tenemos que levantar el nivel de adoración, tenemos que levantar el nivel de alabanza. Por eso de repente usted me mira o me escucha como loco aquí al frente gritándoles: Selah, para que levantemos nuestra adoración a otro nivel. ¿Por qué no hacemos un Selah de un aplauso? ¿Listos? 1, 2, 3, Selah. Un aplauso en una dimensión sobrenatural grande. Esto es Selah. Pero también la palabra Selah nos habla de la adoración que le damos a Dios por las promesas que aún no hemos recibido, pero estamos 100% seguros que las vamos a recibir. ¿Sabe? Es fácil que una persona sonría a Dios después que recibió sanidad. Es fácil, es común ver que la gente está sonriendo y alegre con Dios, agradecida con Dios, después de que sus necesidades fueron suplidas, después de que tuvieron un aumento en sus finanzas. Pero ¿sabe? Cuando Dios habla su palabra, aunque las circunstancias y lo que nuestros ojos ven a nuestro alrededor no haya cambiado, la palabra de Dios es suficiente para que nuestros corazones cambien. Tan solo, como dijo aquel hombre, tan solo di tu palabra y mi criado va a sanar. Y esto es lo que es Selah. Es una generación de personas que al haber escuchado la voz de Dios saben que Dios tiene una vida diferente para nosotros.
Y aunque las circunstancias en nuestra vida parezcan decir lo contrario, cuando Dios ha hablado, nosotros podemos levantar una adoración como si ya lo hubiéramos recibido, como si ya lo tuviéramos. Esto es una adoración en fe. Eso es una adoración que este mundo no conoce. Alabar a Dios aún en medio de una tribulación, aún en medio de una carencia. Adorar a Dios cuando una parte en mi cuerpo me produce dolor. Eso solamente lo puede hacer una nueva generación de lo que iglesia es. Adorar a Dios con fe. Así que dile a tu vecino: este es un tiempo de adorar a Dios. Es un tiempo de alabar a Dios. No importa que la higuera no florezca o en las vides no haya fruto, vamos a regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y también es una palabra que nos habla de sacrificio. Algunos estudiosos dicen que cuando el sumo sacerdote, que entraba una vez al año hasta el lugar santísimo para ofrecer una ofrenda a Dios por el perdón de los pecados del pueblo, todavía no estaba Jesús. Todavía no había venido un perdón eterno. Así que año tras año el sumo sacerdote tenía que hacer una serie de ritos. Eran tan complejos que debían poner sumo cuidado. Era tan elaborado, tan complicado que aún tenía el borde de sus vestiduras unos cascabeles. Por cualquier error el sacerdote podía morir. Si algo se le olvidaba, el sacerdote moría. Porque entrar a la presencia de Dios no era algo fácil, no era algo sencillo. La santidad de Dios producía que si se nos olvidaba lavarnos bien las manos, si habíamos olvidado poner bien nuestras vestiduras o alguna prenda, el sumo sacerdote caía muerto. Y entonces tenían que sacarlo con una cuerda atada a su tobillo. Así que el sacerdote cada año entraba temblándole las rodillas, poniendo atención de hacer todo para agradar a Dios, para poder estar delante de la presencia santa de Dios y ofrecer sangre de un cordero para pedirle perdón a Dios por los pecados del pueblo. Cuando el sacerdote salía, si todo había estado bien, él gritaba la palabra Selah, y entonces empezaba una fiesta entre el pueblo de Dios. Dios nos había perdonado. Selah es una palabra de adoración en medio del sacrificio. Eso es lo que es la iglesia. Vivimos por el sacrificio de Jesús, creemos por el sacrificio de Jesús. Y si bien Él ya pagó por completo el precio de nuestra sanidad, el precio de nuestra salvación, cada día para nosotros el vivir es Cristo. Y si tenemos en este mundo que experimentar el sacrificio de que la gente no entienda, el sacrificio de entregar nuestras vidas al Señor, el sacrificio de poner en primer lugar a Dios, hemos aprendido que eso es que esa es la iglesia que Dios quiere levantar en nuestro tiempo. Alguien dé un aplauso a Dios que lo esté comprendiendo. Eso es Eso es la iglesia. Una de las historias que de mucho tiempo atrás me han impresionado, como desde el Antiguo Testamento Dios hablaba lo que la iglesia iba a hacer. Dios hablaba y profetizaba lo que la iglesia, lo que iba a suceder cuando Cristo viniera. Lo encuentro en el libro de Isaías, en el capítulo 60. Hoy quiero invitarles a que meditemos juntos algunos versículos, los primeros 6, 7 versículos de este capítulo. Recuerde, el libro del profeta Isaías lo escribió un profeta, el profeta Isaías, quien inspirado por Dios recibió palabra de Dios. El profeta Isaías fue uno de los profetas mesiánicos más impresionantes en la historia antigua. Dios le reveló mucho al profeta Isaías de lo que iba a suceder cuando Cristo viniera. Dios le reveló al profeta Isaías, por ejemplo, que su llaga nos iba a traer sanidad, que él sería un hombre que en su aspecto no iba a ser muy agradable en el momento de la crucifixión. Sin embargo, él iba a estar cargando con la maldad de todos nosotros. El profeta Isaías lo entendió aún más que Pedro, aún más que Mateo, que en su época vieron a Jesús ser desfigurado y pensaron que estaba siendo derrotado, que la historia se había acabado. Isaías sabía claramente que él sería muerto, pero no por ser derrotado, sino porque iba a cargar con nuestros pecados y con nuestras transgresiones. Y él escribió, hablando también de la iglesia, lo siguiente. Isaías dijo: habitantes de Jerusalén, ustedes están llenos de esplendor, porque la gloria de Dios brilla sobre ustedes. Una noche oscura envuelve a las naciones, pero Dios hará brillar su luz, y así los reyes del mundo verán la gloria futura de Israel.
Y es que en el corazón de Dios no solamente ha estado el pueblo de Israel como una nación judía. Dios ha tenido amor por toda la humanidad. Dios ha tenido carga por todos los seres humanos. Solo que necesitaba establecer un pueblo, que ese pueblo viniera de una familia y esa familia de una persona. Pero el corazón de Dios latía por los que vivimos de este lado del océano. El corazón de Dios latía por las personas en Medio Oriente que no lo conocían, en Europa que no habían oído hablar de Él. Dios quería manifestar su salvación a todo el mundo. El Evangelio según San Juan nos revela: de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quiénes? No solamente a una nación o a una tribu. Así que el profeta Isaías escribe una profecía bajo revelación de Dios. En este momento el mundo se encuentra bajo tinieblas, pero Dios va a levantar una luz. Esa luz llamada salvación. Esto no habla solamente del plan de Dios con una nación, con un templo en Jerusalén. Esa gloria nos habla de la obra de Cristo Jesús, que iba a salvar a toda la humanidad. Ese versículo está hablando y está profetizando de lo que Cristo Jesús, con su muerte, con su sacrificio, ganaría por cada uno de nosotros. El corazón de Dios ha latido por toda la humanidad. Y en versículos como este nos deja entender cuánto amor, cuán importante es la iglesia en los planes de Dios. 700 años antes de que Cristo Jesús viniera al mundo, Dios ya estaba hablando de la importancia de la iglesia. Y este versículo nos enseña tres cosas que van a suceder, dos cosas que necesitan suceder. Repito, dos cosas que necesitan suceder y tres cosas que van a suceder. Para que la iglesia se levante de una forma gloriosa, para que la iglesia tome la identidad que Dios pensó para ella. Número uno, la gloria de Dios necesita estar sobre nosotros. No es nuestra propia gloria, no son nuestros propios alcances, no es que nuestro nombre se haga famoso, sino es que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Algunas veces vamos a trabajar pensando satisfacer nuestras necesidades. Vamos a la universidad buscando ser alguien en la vida. Pero los hijos de Dios, la iglesia que Dios quiere que se manifieste, viven, trabajan, actúan, estudian, se preparan para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, para que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros. La palabra gloria es una palabra de adoración, pero en el significado hebreo, en el sentido original, la palabra gloria también nos habla de carácter. ¿De qué nos habla? Dígalo fuerte: carácter. Cuando la Biblia nos habla de la gloria de Dios en medio de nosotros, también podemos entender que el carácter de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Es decir, pensar como Dios piensa, sentir las cosas como Dios las siente, darle importancia a las cosas que Dios les da importancia y quitarle importancia a las cosas que para Dios no son tan importantes. Es creer que yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer, pero también creer que yo no debo hacer las cosas que Dios dice que debo hacer. Cuando buscamos en Dios solamente los milagros, estamos hablando de la obra de Dios y buscando la obra de Dios. No está mal, Dios es un Dios de milagros. Sin embargo, los hijos de Dios, la iglesia, debemos indagar más profundamente, no solamente en lo que Dios puede hacer, sino en lo que Dios piensa, en el pensamiento de Dios. Esa es la gloria de Dios. Esto es que la gloria de Dios esté en medio de nosotros, reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y este versículo nos enseña algo tremendo. Cuando la gloria de Dios está en el pueblo de Dios, entonces el pueblo de Dios también es glorificado. La gloria de Dios revelada en su pueblo produce
la gloria de ese pueblo. Nuestro esplendor, nuestro brillo, cualquier logro que podamos hacer, cualquier cosa relevante que podamos hacer, dependen de que la gloria de Dios sea vista a través de nosotros. El apóstol Pablo lo decía de la siguiente manera: ustedes son como un espejo que refleja la gloria de Dios. Como un espejo que refleja la gloria de Dios. Así como la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, de la misma manera Dios quiere que tú y yo reflejemos la gloria de Dios en la sociedad donde vivimos. El carácter de Cristo a nuestro alrededor. Y número 2, dice la Biblia que Él hará brillar su luz entre nosotros. Por favor, ayúdeme a predicar. Diga conmigo fuerte: la luz de Dios en nuestras vidas. Esta palabra luz también en un sentido original, para la tradición hebrea, que es cuando se escribió este libro, este versículo, para ellos hablar de luz y tinieblas significaba también hablar de conocimiento y hablar de ignorancia. Satanás es el príncipe de las tinieblas, no porque cuando apaguemos la luz el diablo aparece. Ay, no prendan la luz, que aquí está el diablo. ¿Ah? Algunos tienen miedo en la noche de apagar las luces porque piensan que se aparece el diablo. Pero el diablo no es luz de las tinieblas en un sentido físico o natural. Dios es Dios también en medio de la oscuridad de la noche. Él sigue siendo Dios. Sin embargo, Satanás gobierna en las áreas de nuestra vida que tienen ignorancia. Él es el rey de la ignorancia. Él le encanta que nuestra vida esté esclava de la ignorancia. Satanás disfruta y se enseñorea, se aprovecha, nos esclaviza, nos atormenta donde en nuestra vida hay ignorancia. Probablemente el diablo ha tenido mucho trabajo en las áreas de tu vida que más ignoras. Ignoras de finanzas, el diablo está ensañándose de tus finanzas. Ignoras de salud, el diablo está atormentándote con la salud. Ignoras del matrimonio, el diablo está atormentando tu matrimonio. Porque Satanás gobierna donde hay tinieblas, donde hay ignorancia. Dile a tu vecino: tenemos que leer más. A veces los ciudadanos cometemos el error en nuestro país de no conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones en el país en el que vivimos. No sabemos cuáles son nuestros derechos y por eso la corrupción afecta nuestras vidas, porque no sabemos cuáles son nuestros derechos. No nos hemos sentado nunca a leer, por ejemplo, los artículos más importantes de nuestra Constitución. No nos sentamos a leer con claridad el reglamento de tránsito. Compramos una nueva televisión y no nos damos el tiempo de leer el manual. Entonces ahí estamos cometiendo toda clase de faltas basadas en nuestra ignorancia, en nuestras limitaciones. Pero dice la Biblia que la luz de Dios brillará. La luz de Dios brillará entre nosotros. Ahora una noche oscura envuelve a las naciones, pero Dios hará brillar su luz. Esto nos enseña que viene un conocimiento de parte de Dios. Viene una revelación de la Biblia, una revelación de la palabra de Dios, que aún provocará que gente importante en este mundo venga a adorar a Dios por la sabiduría y el conocimiento que hay en su iglesia. Sabes, cuando tú estás todo el tiempo leyendo la Biblia, cuando tú estás en comunión con Dios, Dios empieza a destapar en ti una sabiduría y un conocimiento que hace que aún la gente a tu alrededor reconozca que algo diferente hay en ti. Lo que a ellos les cuesta mucho trabajo aprender, tú lo aprendes fácil. Lo que para otros les cuesta mucho trabajo comprender, entender cómo funciona, para ti es sencillo, gracias a la luz de Dios que brilla en tu vida. Por eso nosotros insistimos tanto con que usted lea la Biblia. Por eso les animamos para que todos ustedes compren el tiempo con Dios,
Es un libro, miren, no crea que tenemos ganancia del tiempo con Dios. Al contrario, podemos traer esos libros y ponerlos en sus manos a ese precio, solo porque muchas personas de manera voluntaria dedican su tiempo para ir a traerlos. Hacen un tiempo en su agenda para ir a la librería y traerle libros que lo acerquen y que lo pongan en sus manos. De otra manera sería imposible poder poner eso en sus manos. No estamos tratando de enriquecernos. Lo que yo quiero es que una luz brote en sus vidas, que haya conocimiento en nosotros, que nosotros entendamos, podamos resolver las complicaciones de este mundo. Y entonces dice la Biblia que aún los reyes de este mundo vendrán a la presencia del Señor, vendrán al tiempo de Dios para adorarle, para alabarle. Y número 3, dice la Biblia, el versículo 6: también vendrá gente del reino de Sabá y vendrán con incienso, oro, y alabará mis grandes hechos. Ahora empezamos a entender qué va a suceder. Ya vimos lo que necesitamos hacer: que la gloria de Dios, que la luz de Dios brille en nosotros. Pero algunas cosas van a empezar a suceder. Y número 1, la adoración va a cambiar. Diga conmigo fuerte: la adoración va a cambiar. ¿Sabe? Estamos viviendo un tiempo increíble en el tema de la adoración. Me encanta porque nuestro país ha tenido una bendición en la adoración por mucho tiempo, en la alabanza por mucho tiempo. De hecho, muchos de los grandes artistas cristianos, músicos que van por todo el mundo, nacieron en México. Sus ministerios se dieron a conocer en México. Yo sé que nosotros vemos a Hillsong y los admiramos y decimos: wow, qué cosas están pasando allá en Australia. Y sí, está impresionante lo que ellos hacen. Pero el otro día yo estaba escuchando a unos australianos, a unos extranjeros en un congreso en el que estaba diciendo: wow, qué cosas están pasando en México en la adoración. ¿Qué cosa está sucediendo en México en la alabanza, en la adoración? Dice la Biblia que la adoración va a cambiar, que va a venir gente desde otros lados, de aún de otras partes del mundo, para adorar al Señor. Estamos viviendo un tiempo donde hay una gracia de Dios derramándose en la iglesia para adorarle, para exaltarle. En muchas iglesias en nuestra nación, en muchas congregaciones hermanas, el ministerio de adoración y de alabanza está siendo restaurado, está siendo renovado. Hay una frescura en la adoración y en la alabanza. Por eso está en nuestras reuniones, la adoración y la alabanza es de suma importancia. La adoración y la alabanza tienen un lugar importante. La adoración, amigos, no piense que son los 30 minutos para los que se les hace tarde puedan llegar a nuestra reunión. No piensen que es el tiempo de tolerancia, como para apúrense, vámonos, y que alguien diga: no, ahorita nada más está la adoración. Es como media hora. Algunos piensan que así como hay cortes comerciales en el cine antes de la función, piensan que así es la adoración. Pero no. Digan conmigo: en Selah la adoración es importante. Dele 3 palmadas a su vecino y dile: no te pierdas ni la primer canción de la adoración. No te pierdas ni la oración inicial en la adoración. Desde el principio, la iglesia lista para exaltar al Señor. La iglesia lista para adorar el nombre que nos ha dado sanidad, el nombre que nos ha dado salud, que nos dio una vida nueva, que nos dio salvación, el nombre de Cristo sobre todo nombre que se nombra. Eso es la adoración va a cambiar. La adoración va a cambiar. Adoración es obediencia que se centra en la presencia de Dios. Hay un nivel de adoración que es cuando alabamos a Dios por lo que Él hace, y está bien. Siempre tenemos que alabar a Dios y darle gracias por lo que Él está haciendo. Pero cuando vamos conociendo a Dios, empezamos a adorarle no solo por lo que hace, empezamos a adorarle por lo que Él es. Así que cada domingo, sin importar cómo nos haya ido en la semana, danzamos, alabamos, cantamos, aplaudimos, abrimos nuestro corazón, porque Él es digno de suprema adoración y de suprema alabanza. Adoración está cambiando. Dígale a su vecino: la adoración está cambiando. La adoración está cambiando. La adoración empodera la iglesia. Esta semana
tuve un sueño y le quiero confesar, casi nunca recuerdo lo que soñé. De verdad no sé. Quizá me despierto en la hora REM donde el sueño se ha ido, qué sé yo. Pero es muy raro que yo recuerde lo que soñé. Pero esta semana tuve un sueño tan claro y tan impresionante que desperté extasiado. Y mire, no quiero que seamos místicos con el tema de los sueños, pero yo soñé que un grupo de hombres tenía secuestrado, ya sabe, como si fueran sicarios, tenía secuestrada una mina. Así que organizábamos una fiesta normal, e invitábamos a todo el pueblo, incluyendo a los sicarios, a los hombres malos, y venían a nuestra fiesta. Y estaba tan buena nuestra fiesta que por un momento los sicarios se olvidaban de que eran sicarios y eran uno más en medio de nosotros. Y al mismo tiempo, mientras la fiesta estaba, escogía yo a algunos varones, quien en secreto los mandaba a liberar esa mina. Era una oportunidad para desatar. La mina no tenía seguridad. Así que iban unas personas, rescataban esa mina, liberaban a los que estaban ahí siendo esclavos, y volvía a haber riqueza para todo el pueblo. Y cuando yo despierto, Dios me dice: eso es lo que yo quiero que haga mi iglesia. Mientras estás adorando a Dios, yo estoy liberando a muchas personas de la esclavitud de la enfermedad, de la esclavitud de las tinieblas, de la esclavitud del pecado. Hagan una fiesta en mi honor, hagamos una fiesta en honor del nombre del Señor, y el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Va a liberar la ciudad, va a liberar la riqueza, va a liberar bendición de Dios. Para alguien, apláudale a Dios con alabanza. Adoración tiene que cambiar, no a medias. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Me acompañan a hacer un pequeño ejercicio de adoración? ¿Cuántos me acompañan a hacer un pequeño ejercicio? Quiero pedirles a todos que se pongan de pie. Y por primera vez, algunos de ustedes van a danzar y a brincar y a despegar sus pies del suelo para alabar a Dios. A lo mejor usted me dice: pastor, yo tengo un problema en mi columna, y mire, yo creo que Dios puede traer sanidad. Mientras, a ver, ¿están listos? Dile a tu papá, pregúntale a los de lado: ¿vas a brincar o vas a dejar brincando solo? Uno, dos, ¿listos? Venga, vamos a brincar todos juntos. No pasa nada. Nuestra alabanza tiene que cambiar. Miren, qué increíble se ve la iglesia brincando. Denle un aplauso a Dios bien fuerte. Por primera vez están danzando. La alabanza va a cambiar. Wow. ¿Cuántos se sienten bien de haber brincado alabando a Dios? Chócalo con tu vecino, dile: ya ves, qué bien te ves brincando y alabando a Dios. Eso es. Muchísimas gracias. Tomen asiento. La adoración está cambiando. Número 2, ¿qué otra cosa va a pasar? Versículo 7 nos dice la Biblia: ovejas dice la Biblia, y las ovejas del país de Kedar serán para ustedes, y sobre mi altar me podrán presentar los carneros de Nebaiot como ofrendas agradables, y yo haré que mi templo se vea aún más hermoso. Mire la cosmovisión financiera de la iglesia de Dios. Mire la perspectiva de Dios financieramente hablando de la iglesia. Dios no quiere que la iglesia se empobrezca. Dios no quiere que nos empobrezcamos por honrar a Dios con nuestras ofrendas. No, sabes, cuando yo veo en la Biblia, Dios quiere darnos para disfrutar, para suplir nuestras necesidades, y también darnos para ofrendar. Yo veo en este versículo: las ovejas serán para ustedes, y los cabritos me los van a traer como una ofrenda. Y entonces entiendo que yo no necesito empobrecerme para honrar a Dios. Yo no me voy a empobrecer para honrar a Cristo. Recuerdo cómo el apóstol Pablo lo decía: mi Dios que da semilla que se siembra y pan que los alimenta.
Levanta tu mano derecha. Levanta tu mano derecha. Y di conmigo: semilla que se siembra. Ahora levanta tu mano izquierda. Y digan conmigo fuerte: y pan que me alimente. Ovejas, carneros. La parte con la que yo voy a disfrutar y la parte que le voy a traer al Señor en adoración. Alguien apláudale a Dios que lo esté comprendiendo. Y esto es lo que Dios va a hacer. Dios está restaurando las finanzas en su iglesia. Dios está trayendo riqueza y prosperidad financiera a su iglesia. Pero la iglesia debemos entender que una parte de esa provisión son ovejas y una parte de esa provisión son carneros. Una parte Dios me la da para que yo disfrute, para que yo me alimente, para que vaya con mi familia al cine, para que compremos ropa o vayamos de vacaciones. Pero una parte el Señor me la da para embellecer su templo. Y es que la iglesia, Dios diseñó que fuéramos responsables, que nuestros hombros cargáramos con la responsabilidad de la iglesia, que nuestros hombros cargaran con el crecimiento de la iglesia. Y entonces se cumple el diseño de Dios: una parte para nuestra provisión y una parte para traérsela al Señor en adoración. Amigos, la semana pasada volví a abrir mi bocota. Y fuimos a ver un teatro que tiene capacidad de casi 700 personas para hacer nuestras reuniones. Y abrí mi bocota porque no tenemos el audio para ese lugar. Podemos tener el lugar, pero si no tenemos las bocinas. Abrí mi bocota porque tenemos el lugar, el teatro, podríamos tener las bocinas, pero tenemos el proyector para ese lugar. Y Dios puso en mi corazón nuevamente que ofrendáramos, que yo ofrendara para que no faltara nada en la casa del Señor. Que la iglesia, como en tiempos del Antiguo Testamento, los levitas cargaban en hombros, sus hombros iban cargando el arca de Dios. Dile al pueblo que traiga sus ofrendas para que no falte nada en esa expansión. Miren, es un lugar, ya lo van a conocer. Están a punto de darnos respuesta, estamos esperando ahí. Pero Dios lo ha puesto, puede ser el lugar ideal para que hagamos nuestras reuniones dominicales. Así que volteé a ver mis bienes, volteé a platicar con mi esposa. Mi amor, algunas cosas se van a ir para la casa del Señor, para que el templo del Señor esté hermoso. Y esto es lo que la iglesia debemos entender. Si tú eres iglesia, nosotros debemos cargar con amor, con que la iglesia siempre se esté expandiendo, esté creciendo, más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y yo quiero decirles, no crea que las ofrendas y los diezmos directamente se van a mi bolsillo. No, miren, yo tengo un salario específico. Dios suple a través de un salario. Dios suple también a través de otras fuentes, pero impresionantes, de muchos otros lados. Dios trae provisión a nuestras vidas. Realmente el sueño que tenemos es la expansión de la iglesia, que más personas puedan conocer a Dios. Y eso cuesta dinero. Rentar un lugar como este cuesta dinero. Las sillas cuestan dinero, el audio cuesta dinero, la luz, qué sé yo. ¿Por qué no le das 3 palmadas al hombro de tu vecino y dile: nuestra responsabilidad? Somos iglesia. Y no le digo esto como que sea una mala noticia, es una gran bendición. Quiero volverte a leer lo que este versículo dice para que comprendamos lo que la restauración. Ovejas, dice la Biblia, las ovejas del país de Kedar serán para ustedes, y sobre mi altar me podrán presentar carneros de Nebaiot como ofrendas agradables, y yo haré, digan conmigo fuerte, y Dios hará. Vamos, díganlo más fuerte, y Dios hará que mi templo se vea más hermoso. Porque aquí es donde yo quiero que se den cuenta lo que va a suceder y
y creo yo que va a suceder este mismo año. Dios va a estar detrás de las finanzas de aquellos que le creamos a Dios, que disfrutemos de la parte que Dios nos da para disfrutar, pero que apartemos la parte que le toca a Dios. Dios va a traer un incremento financiero, una prosperidad financiera, una grandeza financiera a nuestras vidas, para que su templo se vea más hermoso. El que lo crea, denle un aplauso a Dios bien fuerte. Este es un tiempo de milagros financieros, restauración financiera. Y luego también la Biblia nos enseña en el verso 4: habitantes de Jerusalén, levanten los ojos y miren a su alrededor. Todo el mundo se reúne, de muy lejos vienen familias enteras, con niños en brazos, y las riquezas de las naciones, al verlos llegar con los tesoros del mar, se llenan de gozo y de alegría. A Jerusalén llegará mucha gente de regiones del desierto, y vendrán montados sobre muchos camellos. Viene una restauración familiar a nuestras vidas. Alguien apláudale a Dios que lo está entendiendo. Hay una restauración, hay una unción, hay una bendición. Dios ha hablado. Vienen familias enteras cargando a sus niños en brazos. Oiga, esto me impresiona. Dios no solamente quiere bendecir tu vida, sino a través de tu vida traer bendición a toda tu familia. Tú que habías estado pensando que el enemigo te había robado la bendición de tu familia, aquí hay una promesa. Aquí hay un Dios que dice: tú y tu casa serán salvos si tú confías en el Señor, si tú le entregas tu vida al Señor. Aquí hay una promesa que dice: vendrán con sus niños. Así que este tiempo es momento para que tú empieces a cambiar tu oración y a creer: no solamente yo seré salvo, yo entraré por esas puertas, mis hijos me acompañarán, cada uno de ellos, mis nietos después de ellos, los que son abuelos, llegarán y adorarán al Señor. Ya no más estaré solo, no más vendré a la casa del Señor solo. Mi casa y yo, mi familia y yo seremos salvos. Alguien apláudale a Dios. Este es un tiempo donde las familias van a ser restauradas, familias sacerdotales. No firmes los papeles de divorcio, no tomes una decisión precipitada, no te salgas de tu hogar aún. Dios quiere restaurar familias. Vienen de muy lejos, vienen de lugares desérticos, vienen montados en camellos. Bueno, ya no utilizamos camellos en la actualidad, pero vienen en los vehículos, en los autos que la provisión de Dios ha traído para sus vidas. ¿Sabe? Me impresiona cómo es Dios de fiel. Cómo es Dios de fiel. En las últimas semanas, Dios ha traído bendición a muchas personas con autos, de verdad, casas. Hace poco, de verdad, no le estoy exagerando, no quiero yo hablar por ellos. Espero que ellos algún día paren aquí a la frente y les platiquen lo que me han platicado en privado. Dios está trayendo casas. Una persona entre nosotros hace unas semanas, Dios lo bendijo con una casa que prácticamente se la regalaron así como tal. Dios los bendice con sus autos. Dios no quiere que su pueblo no tengamos para comer. No. Dígale a su Señor: Dios quiere bendecir tu vida y bendecir a tu familia. Eso es la iglesia. Vea el sueño de Dios para la iglesia. Está aquí. Ahora vemos años más adelante a Cristo Jesús hablando de su iglesia. Por eso es que la iglesia para Dios es tan importante, porque Dios decidió que todo el poder y la autoridad de Jesucristo residieran en la iglesia, estuvieran en la iglesia. Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Y el verso 19 dice: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder. Dígalo conmigo fuerte: autoridad y poder. Y ahora Cristo está en nosotros. Cuando Cristo vino, nos enseñó que Dios decidió que su vida residiera en su iglesia. Y me encanta porque no son las universidades, no son los grupos de música famosos, no es el colegio de empresarios. Diga conmigo fuerte: es su iglesia. Es la iglesia de Jesucristo la que tiene la vida eterna de Dios.
Yo vine, digo Jesús, para dar mi vida por la salvación de muchos. Yo sé que cuando leemos este versículo, inmediatamente pensamos en la muerte de Jesús, en Cristo Jesús muriendo para que obtuviéramos salvación. Pero Cristo Jesús no solamente nos dio su vida cuando murió. Cristo Jesús toma de su vida, de su ADN, de la vida eterna que tenía en el Padre, para transferirla a la iglesia, para entregársela a la iglesia. Así es como una vid alimenta con vida a sus ramas, a sus pámpanos, para que den mucho fruto. Yo he venido para darles vida eterna. Pero ¿qué pasa si una rama está cortada de la vid? ¿Qué sucede si una rama se aleja, se separa de la vid? Empieza a morir. Por eso dile a tu vecino: no te cortes de la iglesia, no te cortes de la iglesia, que hay vida de Dios. Es en la iglesia que Dios ha puesto su vida. Y número 3 es la iglesia de Jesucristo, a quien Dios escogió para influenciar el resto del mundo. Dios no va a utilizar a la gente porque tenga dinero, tenga fama o tenga conocimiento. Dios va a utilizar a su iglesia para influenciar el mundo. Es la iglesia la luz de este mundo, la sal de este mundo. Por eso hay una gran bendición. Dios quiere hacerte bendición para tu comunidad, para tu familia, para tu ciudad. Es la iglesia la que es la luz del mundo. Yo sé que algunas personas asisten a la iglesia, pero yo quiero que usted empiece a cambiar su mentalidad. Dejemos de asistir a la iglesia para que seamos iglesia. No solamente visitemos la iglesia, sino comprendamos, formamos parte de la iglesia. Pregúntale a tu vecino: ¿vienes a la iglesia o eres la iglesia? ¿Visitas la iglesia o estás conectado con la iglesia? ¿Miras a la iglesia o vives en la iglesia? ¿Escuchas a la iglesia o recibes la sangre de la iglesia? Permítame terminar diciéndole que Dios nos ha escogido para vivir en la época más asombrosa de la historia de la iglesia. Está sucediendo un milagro impresionante en la vida de la iglesia. Pero la mayor bendición no la vamos a tener por mirar lo que pasa en la iglesia, por contemplar lo que sucede en la iglesia, sino por estar unidos a la iglesia, conectados con la iglesia. No estoy diciendo con esto que abandonen sus trabajos, que dejen sus casas y todos nos vengamos a vivir, unos en ese cuarto, otros en aquello y otros aquí abajo. No, porque a la iglesia no vamos, la iglesia somos. Díganlo conmigo, por favor: somos la iglesia. Otra vez dígalo fuerte: somos la iglesia. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: la iglesia, la casa de Dios, es la iglesia del Dios vivo, es la columna y el sostén de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia somos. La iglesia somos. Pónganse de pie, por favor. Díganlo conmigo: la iglesia somos. Otra vez, díganlo conmigo: la iglesia somos. Cada domingo el Espíritu Santo nos convoca para estar aquí. Cada domingo el Espíritu Santo nos despierta temprano, 8 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana, para tener nuestra asamblea. El Espíritu Santo nos trae de la colonia de enfrente y también nos trae desde otros estados, del Estado de México, de otras delegaciones, del otro lado de la ciudad, porque somos la iglesia.
Somos la iglesia. Yo quiero invitarles que cada día sean menos los que visitan la iglesia y más los que forman parte de la iglesia. Por favor, pongan sus manos sobre los hombros de las personas que están junto a ustedes de forma respetuosa, de forma amorosa. Pongan sus manos, porque a la iglesia no vamos, la iglesia somos. Padre Celestial, somos tu iglesia, ese grupo de personas a quien tú has llamado para derramar una sangre que no merecíamos y que perdona nuestros pecados. Somos tu iglesia, ese grupo de personas que este mundo quizá ha despreciado, ha rechazado, no han pensado que algo bueno o valioso surja, pero quien tú has derramado gracia para avergonzar a sabios y a entendidos. Tú nos has dado entendimiento y sabiduría. Padre Celestial, somos tu iglesia, y así como estamos unidos unos a otros, queremos estar juntos, unidos a Cristo Jesús. Así como las ramas de una vid están unidos al pámpano, así como las ramas de un árbol de manzanas están unidos al árbol de manzanas, nosotros queremos estar unidos a ti. No solamente contemplar tu iglesia, somos tu iglesia. Señor, que cambie nuestra identidad, que dejemos de pensar que vamos a aprender algo a la iglesia, sino que entendamos que venimos a conectarnos con la iglesia. Que dejemos de pensar que vamos a mirar un momento de música para empezar a adorar juntos al Creador del universo. Que dejemos de pensar que solamente venimos a buscar a Dios, porque también venimos a unirnos unos a otros en la muerte y la resurrección de Cristo. Somos la iglesia. La iglesia somos. Somos la iglesia de la Ciudad de México. Tu autoridad, tu vida están sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Alguien apláudale a Dios con